Muy buenos días, bienvenidos a la teleclínica Fumar en tiempos de COVID y acto oficial del Día Mundial sin Tabaco desde Uruguay. En primer lugar, quiero agradecer al Proyecto ECO por permitirnos esta actividad. Mi nombre es Elba Esteves, soy la directora del Programa Nacional de Control de Tabaco y fue el programa quien coordinó las actividades junto con la Facultad de Medicina y con el Ministerio de Salud Pública, dando inicio a esta teleclínica. Quiero agradecer especialmente al doctor Henry Cohen. Gracias, doctor. Dando inicio a la ceremonia de apertura, entonces, voy a invitar a la doctora Rosa Sandoval, asesora regional para OPS-OMS en control de tabaco, enfermedades no transmisibles y salud mental, a decirnos unas palabras desde Washington. Buenos días, doctora Sandoval. Buenos días, colegas. Buenos días, colegas en Uruguay. Yo soy Rosa Sandoval, soy asesora regional en control de tabaco de la OPS y los saludo desde Washington, D.C. Es realmente un placer para mí acompañarlos hoy por el Día Mundial sin Tabaco y quiero empezar agradeciendo a mis colegas del Ministerio de Salud Pública del Uruguay y mis colegas de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay el permitirme acompañarlos virtualmente el día de hoy. El tema del Día Mundial sin Tabaco de este año, como seguramente muchos saben, es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina. Creo que el tema no ha podido ser más oportuno. No hay mejor momento para dejar de fumar que este, y no hay mejor momento para proteger a nuestros jóvenes de iniciarse en el consumo de tabaco o nicotina que hoy. Recientemente, el subdirector de la OPS nos decía, imagínense una epidemia mundial con un número de víctimas mortales 20 veces superior al de la COVID-19 hasta ahora, y que esto se repita cada año. Ahora imaginen que el causante es un producto que se vende de manera legal en todo el mundo y que además sus fabricantes invierten grandes sumas de dinero en publicidad y promoción para captar nuevos consumidores, principalmente jóvenes, para reemplazar a las millones de personas que su producto mata cada año. Como creo que todos aquí, los que me acompañan, se dan cuenta, no es necesario usar nuestra imaginación. Esto es lo que pasa cada año con los productos de tabaco. Matan a más de 8 millones de personas en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un producto que causa tanto daño, daño del cual estamos al tanto desde hace tantos años, logre seguir siendo vendido y comprado de esa manera? Y bueno, una de las respuestas está en que la industria tabacalera invierte más de 9.000 millones de dólares al año para persuadir a los consumidores, especialmente a los adolescentes y jóvenes, a que consideren al tabaco como algo moderno, algo adulto, algo glamoroso. Emplean la publicidad directa y la publicidad indirecta. Y ahora, recientemente, como estamos viendo todos los padres de chicos, es usando personas influyentes en las redes sociales. Y también, por supuesto, el patrocinio corporativo. Y eso preocupa mucho, y además recientemente un estudio en Lancet indicó que empezar a fumar en la infancia duplica el riesgo de morir antes de los 70 años. En varios países de la región de las Américas, más de 1 de cada 5 chicos ha probado su primer cigarrillo antes de los 10 años. Entonces, es cierto, hemos avanzado mucho en control de tabaco, pero es cierto también que es necesario hacer mucho más. Más aún en el contexto de la pandemia que está azotando al mundo y tan fuertemente a nuestra región. Es claro que las personas con enfermedades no transmisibles son más vulnerables a enfermarse gravemente con la COVID-19. Las medidas de control de tabaco contenidas en el Convenio Marco de Control de Tabaco son medidas probadamente efectivas, incluso algunas de ellas consideradas como mejores inversiones para la prevención de enfermedades no transmisibles. Y más aún, me gustaría detenerme en una de ellas, que constituye lo que llamamos un win-win-win, o una triple ganancia, que son aumentar los impuestos selectivos al consumo. ¿Y por qué? Primero, porque contribuyen a prevenir las enfermedades no transmisibles, porque reducen el consumo de tabaco, y esto aplica también a alcohol y a bebidas azucaradas. Segundo, porque son una fuente de recaudación adicional, y en un contexto en que los países podrían necesitar recursos adicionales para responder a la pandemia, los impuestos selectivos podrían usarse como una fuente de recaudación tributaria adicional e inmediata. Y de hecho, esto es lo que está ocurriendo exactamente en México. Están discutiendo una propuesta para aumentar los impuestos selectivos a estos 3 productos. Y en tercer lugar,
¿Por qué es un tercer win? Porque es una tercera ganancia, porque al reducir la carga de enfermedad y la carga económica asociada a las enfermedades no transmisibles, ayudan a la viabilidad financiera de los sistemas de salud que tan exigidos se están viendo en estos días. No puedo terminar mi participación sin un agradecimiento y un pedido. Es imposible hablar de control de tabaco con colegas uruguayos sin tener que agradecerles el liderazgo que han tenido en la región y haberle mostrado al resto de Latinoamérica una y otra vez que lo que parecía imposible sí era posible. Así que el pedido es que nos sigan mostrando ese camino. Les deseo que tengan una jornada muy productiva y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctora Sandoval. Nos acompaña ahora en este momento el representante de OPS-OMS en Uruguay, el doctor Giovanni Escalante. Muy buenos días con todas y con todos, estimado ministro, estimadas autoridades de salud, colegas, integrantes de esta red, que podríamos llamar una alianza para reducir frontalmente el tabaquismo, sobre todo en Uruguay, dado que las experiencias uruguayas han podido demostrar los efectos positivos de reducir el tabaquismo. Cuando estábamos mirando las cifras de la mortalidad y morbilidad, podemos notar que debido a las políticas públicas para el control del tabaquismo en el Uruguay, se pueden mostrar los efectos positivos en reducción de la mortalidad prematura de enfermedades cardiovasculares principalmente, la reducción en el hábito de fumar. Y eso es demostrable, son evidencias tangibles. Sin embargo, el mensaje es de que hay que mantener esta política de salud pública en el tiempo, debido a que hay unas nuevas estrategias de mercadeo de los productos de tabaco. Ya no estamos hablando solamente del tabaco fumado, del cigarrillo, sino también del tabaco en vapor, el famoso vaping, o también las pipas de agua con nicotina y otros aditivos que son altamente tóxicos y producen una serie de efectos deleterios en la salud, por ejemplo, daño pulmonar. Esto se ha demostrado, son evidencias tangibles y por tanto, tal como decía mi colega desde Washington, el tabaco mata. Más aún, 25% de las muertes y de las enfermedades de cáncer son debido a productos del tabaco. Entonces, creo yo de que Uruguay va a seguir impulsando todo este tipo de políticas y sobre todo trabajando de esta manera, en red, de manera colaborativa, ¿no? Tomando en cuenta la opinión de todos los expertos para lograr consensos a fin de seguir afrontando este problema de salud pública que afecta a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor Escalante. Una vez solucionado el problema con el doctor Henry Cohen, tenemos ahora sus palabras. Buen día a todos. Sí, teníamos un problema técnico al inicio, no escuchaba lo que ustedes hablaban. Tenemos una gran alegría en el proyecto ECO de recibir a las autoridades nacionales, al señor ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, al señor representante de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante, al señor director general de la Salud, Miguel Asqueta, también a las personas que representan, tanto la jefa de Secretaría del Convenio Marco de OMS, Adriana Blanco, como la asesora que recién habló, Rosa Sandoval, desde Washington, también en representación de la oficina local del Banco Interamericano de Desarrollo, el economista Mario Sánchez, muchos de ustedes, amigos personales y amigos del proyecto ECO, la verdad que tener en esta mañana más de 100 personas o centros conectados, escuchando esta importantísima actividad de un día cuyo valor no voy a ser yo el que lo resalte, ya lo hizo la doctora Sandoval y lo va a hacer cada uno de los coordinadores, expositores y comentadores, a quien también aprovecho a agradecerles. El proyecto ECO, como ustedes saben, es una iniciativa internacional que tiende a democratizar la atención médica en el interior de los países y
y a desmonopolizar los conocimientos del personal médico. Eso lo está haciendo de hace casi 6 años en Uruguay. Es el único centro a nivel de Latinoamérica que está autorizado para hacer entrenamiento de terceros países en Uruguay, en habla hispana, para que ellos desarrollen sus propios proyectos ECO en cada uno de los países. Las autoridades nacionales e internacionales que aquí nos acompañan seguramente van a estar muy interesadas en promover esto en el futuro inmediato. Y si bien ECO ya tenía una gran presencia a nivel nacional, latinoamericana y mundial, lamentablemente la epidemia de COVID ha hecho que explotara el interés por ECO y hemos tenido una serie de clínicas ECOs extraordinarias, entre ellas esta. Les agradezco a todos, también a los compañeros del proyecto ECO que hacen un trabajo que multiplica muchísimo las exigencias habituales y lo hacen con toda excelencia. Así que adelante con la actividad científica y muchísimas gracias por confiar en el proyecto ECO Uruguay para ser el vehículo hoy de esta importantísima actividad para tantas personas de Uruguay y de otros países. Muchas gracias, doctor Cohen. Es un honor contar con la participación de nuestra colega y amiga, la doctora Adriana Blanco, desde Ginebra. La doctora Blanco es la jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Bienvenida, Adriana. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Ok, gracias. Bueno, es un gusto estar ahí. Quiero saludar especialmente al ministro, al doctor Salinas, un gusto de compartir esta reunión, así como los colegas de OPS en la oficina de país, en la oficina regional, y a todos los colegas que están allí. Bueno, me complazco en tener la posibilidad de hablar en este día en Uruguay, no solo como uruguaya, obviamente, pero también como jefa de secretariado, reconociendo el papel que Uruguay ha tenido y tiene en el tema de control del tabaco, siendo un país que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, ha sido siempre pionero en este tema. Este Día Mundial Sin Tabaco, una vez más, bueno, nos convoca un poco con un tema en especial que fue seleccionado este año, que a nivel global se refiere a cómo la industria intenta recabar nuevos usuarios, por decirlo de alguna manera, entre los jóvenes, y cómo es necesario que los jóvenes puedan ser empoderados para darse cuenta que en realidad son usados por una industria que solo le importa sus ganancias. Pero en relación al tema del día de hoy, este tema de formación, en el tema de cesación, creo que es muy importante lo que estaba presentando el doctor Cohen recién. Realmente es un tema muy interesante y probablemente sea parte del nuevo futuro que nos espera, digamos, luego de este pandemic time, que tendremos que encontrarnos con muchas más actividades a nivel virtual de lo que había antes, usando mucho más tecnología, porque, bueno, ya vemos que en un momento, sin haberlo previsto para nada, el mundo puede cambiar y las conexiones pueden necesitar ser solamente por la vía virtual. Además de este hecho, en esta época justamente del COVID, es una época muy especial para hablar de cesación. Creo que es una de las mejores recomendaciones que puede hacerse a las personas que fuman, y justamente habíamos estado comentando con Elba anteriormente algunas iniciativas en el país de asistir en forma telefónica o remota a las personas que necesitan cuidados ayuda para dejar de fumar, que creo que también va a tener que ser incorporado probablemente a esta nueva realidad que vamos a enfrentar probablemente en el resto o por lo menos en el futuro cercano, si lo digo así. Así que, bueno, no quiero tomarles más tiempo porque todos estarán deseosos de ver esta actividad, y bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad de haber participado con ustedes en este día, saludar a todos los colegas y agradecerles mucho por la participación. Muchas gracias, Adriana. Quisiera saludar y agradecer especialmente al doctor Miguel Asqueta, que nos acompaña, el director general de la salud, porque fue quien nos dio apoyo para toda esta actividad y nos ha acompañado en todo momento. Muchas gracias.
Ahora, para cerrar la ceremonia, recibimos al señor Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas. Buenos días, un gusto saludarlos a todos. En este nuevo Día Mundial Sin Tabaco 2020, que es como otros festejos, ¿verdad? El Día Mundial Sin Tabaco es todos los días. Uruguay ha sido un poco pionero con la participación de todo su estamento político desde el 2008 en el control de tabaco y ha constituido una política de Estado. Esto ha generado resultados, ha disminuido considerablemente el consumo en los últimos 15 años, pero aún fuma un 20% de los adultos y un 10% de los adolescentes entre 13 y 17 años. Como la salud de los adolescentes para nosotros también es una prioridad, pensamos que lo que queremos a futuro es una sociedad más saludable. Y por más que haya una pandemia de COVID-19, una crisis es una oportunidad y no nos tenemos que olvidar del resto de los programas que tenemos en camino, entre ellos el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, en cuya base subyacen muchos de los hábitos, costumbres y formas de vida saludable, entre ellas el no consumo de tabaco o de otras formas de fumar. Entonces, en este momento cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia, puesto que una de las personas que se pueden afectar más en forma con una mayor afectación son aquellas personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen una capacidad disminuida funcional respiratoria. Entonces, es importante saber que eso también juega el hábito de fumar en esta epidemia de COVID-19. Qué oportunidad mejor que recordar que estas condiciones preexistentes de llevar una vida saludable nos llevan a enfrentar también mejor este tipo de afecciones intercurrentes. Entonces, queremos una generación que esté libre de tabaco y para eso hay que atender a múltiples aristas que tienen que ver en parte con las formas de comunicación. Entonces, si bien que cambia el negocio del tabaco, cambia la forma de presentación, cambia la forma de interrelación con ese mercado, y en ese sentido está trabajando este grupo para seguir alertando sobre el uso de la libertad, pero de la libertad responsable y de la libertad informada, es decir, conocer qué tipo de efectos deleterios sobre la salud puede tener el consumo del tabaco y estar alerta frente a formas de comunicación diferenciales que van ganando terreno. Muchas gracias a todos por su colaboración y no tenemos mucho más que decir. Muchas gracias. Sabemos que su tiempo es muy valioso y requerido en estos momentos particulares de la pandemia, así que un especial agradecimiento por habernos dedicado estos minutos. Gracias. Muy bien, seguimos adelante con la teleclínica, luego de esta apertura más formal. Quisiera empezar presentando a los co-coordinadores de esta clínica, la doctora María Laura Jambí, que es profesora de la Clínica Médica A, coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. También nos está co-coordinando este evento el doctor Eduardo Bianco, director ejecutivo del Centro de Cooperación Internacional para Control de Tabaco. Bienvenidos a los dos. Les voy a contar brevemente el desarrollo de la teleclínica. En primer lugar, yo les voy a dar algunos breves conceptos del Día Mundial Sin Tabaco, marco en el cual estamos desarrollando la teleclínica. Luego la doctora Jambí va a desarrollar el tema central que será el disparador para las discusiones.
tendremos una breve encuesta de 2 preguntas que esperamos que ustedes respondan, y luego se iniciará el intercambio en el que esperamos la más amplia participación posible. En la medida que quieran participar, les vamos a pedir que levanten la mano a través de la computadora y se les irá dando la palabra. Si por algo no pueden, no tienen audio o video, pueden escribir en el chat sus consultas. Para responder las consultas, contamos con un panel de expertos que está integrado por todos o casi todos los profesionales que participaron en la elaboración del documento Fumar en tiempos de COVID, que es el eje de esta actividad. Este documento fue producto colaborativo de múltiples instituciones académicas y científicas de Uruguay, Argentina, México, España, y por eso contamos con valiosos colegas de estos países. Compartirán sus comentarios desde México la doctora Guadalupe Ponciano, profesora del Departamento de Salud Pública y directora del Programa de Investigación y Prevención de Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, de México. Desde Argentina, el profesor Gustavo Saber, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, Cátedra de Medicina y Cirugía FACIMED de la Universidad Nacional de Comahue y director de docencia de la Clínica Pasteur. Y también estaba invitado a participar el doctor Carlos Jiménez Ruiz, que a último momento nos mandó sus saludos y se excusó porque le surgió un imprevisto, por lo que no va a poder acompañarnos. Damos inicio entonces a una breve presentación. Como decíamos, esta teleclínica se enmarca en el Día Mundial Sin Tabaco, donde el lema que la Organización Mundial de la Salud nos propone para este año como tema de reflexión es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria tabacalera y evitar que consuman tabaco y nicotina. ¿Y por qué tenemos que proteger a los jóvenes en particular? En realidad, si aspiramos a una real disminución de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles, como son los objetivos que se incluyen en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, una de las claves es disminuir el consumo de tabaco. Y en particular, aspiramos a una generación libre de tabaco. En nuestro país, desde que se ratificó el Convenio Marco en el año 2004 y se tomaron una serie de medidas, la prevalencia de consumo de tabaco en los jóvenes bajó francamente, con una pendiente que era muy esperanzadora. Esto fue medido por la Junta Nacional de Drogas en encuestas sucesivas en estudiantes de enseñanza media, jóvenes entre 13 y 17 años, y todo parecía venir muy bien, hasta que en las últimas 2 encuestas la pendiente dejó de ser pendiente, la pendiente pasó a 0. Se aplanó la curva, la prevalencia siguió igual. Y esto en el medio de todas las medidas que habían logrado este descenso. ¿Qué significa? Que la industria tabacalera, entre otras causas, pero la industria tabacalera encontró la forma de volver a capturar esta población. ¿Cómo? A través de nuevos productos de tabaco, nuevos por lo menos para nuestras sociedades, a través de dispositivos electrónicos de consumo de nicotina, que si bien en nuestro país está prohibida su importación, comercialización, y le cabe toda la reglamentación de los productos de tabaco, como por ejemplo no fumar en ambientes cerrados, igualmente vemos que ha empezado a crecer en nuestra sociedad y que este comercio está especialmente dirigido a los jóvenes, brindando multiplicidad de posibilidades de sabores, tanto en productos de tabaco como en líquidos para dispositivos electrónicos, con la intención de que sea más atractivo y que den la percepción de menor riesgo, sumado a millones de dólares invertidos en marketing, mercadotecnia, redes sociales, con actividades muy atractivas para los jóvenes, todo lo cual
ha logrado captar nuevamente esta población, disminuyendo la percepción de riesgo, como decíamos, haciendo estos productos más atractivos. Pero además la industria tabacalera tomó partido, tomó ventaja de esta pandemia a través de acciones supuestamente solidarias, tratando de presentarse como empresas socialmente responsables a través de donaciones, a través de ofrecer a los gobiernos productos sanitarios, cuando por otro lado está vendiendo productos que matan a millones de personas a esta altura, más de lo que ha matado el COVID hasta ahora. Y finalmente, la industria tabacalera ha utilizado una estrategia ya histórica para ellos, que es la manipulación de la información. Se ha instalado o han intentado instalar la idea de que fumar o usar dispositivos electrónicos puede disminuir el riesgo de COVID. De esto nos va a hablar la doctora Laura Jambí. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Entonces, continuando con este concepto que quiere centrar esta teleclínica, que es fumar en tiempos de COVID, hicimos centrar la presentación en dos preguntas a responder desde el punto de vista de la evidencia científica, y esas dos preguntas, que ahora vamos a ver proyectadas, básicamente son las que guiaron la redacción del documento que se llama, igual que la teleclínica, Fumar en tiempos de COVID, que se redactó desde muchas organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil, en Argentina, en México, en España y en Uruguay, y que actualmente ya tiene su segunda edición con el apoyo de organizaciones de otros 9 países que están en Centroamérica y en Sudamérica, y que se denomina, igual que la teleclínica, Fumar en tiempos de COVID. La siguiente, por favor. Las dos preguntas que contiene este documento, que allí vemos en pantalla la edición que posteamos y publicamos en abril, y si vemos la siguiente ya vemos cuál es la captura de la nueva, la segunda edición de mayo, que tiene el apoyo, como decía, de más organizaciones del continente. Intenta responder las preguntas sobre si los fumadores tienen más riesgo de adquirir la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y si los fumadores tienen riesgo de tener una peor evolución o más severidad si adquieren la COVID-19, y finalmente daremos unos mensajes claves. Entonces, yendo a la primera pregunta, si tienen los fumadores más riesgo de adquirir SARS-CoV-2, la evidencia nos dice que hay un sobrado cúmulo de conocimientos sobre que el fumar aumenta el riesgo de adquirir infecciones respiratorias diversas, virales, bacterianas, la propia tuberculosis, a través de la afectación de múltiples mecanismos de defensa, algunos inespecíficos, algunos vinculados a la inmunidad celular, otros a la inmunidad humoral, pero es ya conocido que el fumador es un paciente de riesgo para adquirir infecciones respiratorias en general. Es un factor de riesgo para adquirir neumonía con un OR de 2.4, o sea, tienen el doble y medio de chances de tener una neumonía, y también infecciones virales como el resfrío común, los viejos o ya conocidos coronavirus, y también tiene 5 veces más chances de adquirir la enfermedad por influenza, o sea, la gripe. Y si vamos a lo que son brotes, el brote, ahí, hola, ahí, pasó algo con el audio, disculpen. En el brote del coronavirus de 2012, que es el conocido como MERS, que es el síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente, de allí surge evidencia de que los fumadores tenían un incremento en el riesgo de padecer la infección por aquel coronavirus. Entonces, dadas esos conocimientos previos, a ver, ahora sí, cambiamos de micrófono, gracias. Es de suponer entonces que probablemente los fumadores tengan más riesgo de adquirir este nuevo virus que nos ocupa ahora en esta pandemia. ¿Qué se investigó específicamente de SARS-CoV-2
y del posible riesgo que tengan los fumadores de contraer la infección por este virus. Una de las hipótesis más aceptadas de entrada del virus a la célula tiene que ver con la mediación de esta enzima, que es la ECA2, y ya hay estudios que muestran que los fumadores tendrían como una sobreexpresión de la ECA2, de la angina convertidora de angiotensina en su isoforma 2, y por lo tanto tendrían como, dicho de alguna manera, como más puerta de entrada del virus a través de ese receptor. Si bien esto continúa también en el plano de hipótesis, ya hubo algunas publicaciones que tienen que ver con la susceptibilidad de los fumadores a adquirir COVID-19 por sobreexpresión de la enzima, como vemos en los artículos publicados en la diapositiva. También hay otros conceptos que salen más como del sentido común, que sabemos que los fumadores se llevan la mano a la boca en forma reiterada cada vez que fuman, y si fuman varios cigarrillos por día, ese acto de tocarse la cara y la boca se repite muchas veces, y esto todavía se multiplica cuando hay fomites, o sea, vectores inanimados, como puede ser un cigarrillo electrónico, y ni que hablar con una pipa de agua, que es un dispositivo que en general se comparte. Entonces, desde que empezó la pandemia, las recomendaciones internacionales advertían que podría haber una mayor susceptibilidad para adquirir la infección viral. Pero, ¿qué pasó en el medio? Poquitos días antes de que saliera en nuestro documento Fumar en tiempos de COVID y que empezáramos a distribuirlo en las redes y en los medios, empezaron a aparecer publicaciones de este estilo. Están publicadas en un sitio que, como ven, se llama Keios. ¿Qué es Keios? Es un sitio donde se suben artículos que no han sido arbitrados, o sea, no son parte de las publicaciones que conocemos en el ambiente científico, en las grandes bases de datos o en los ambientes académicos, sino que son artículos que todavía no han pasado por ninguna revisión de calidad de sus estándares. En esos sitios aparecieron algunos estudios que señalaban que había una baja incidencia de fumadores entre los pacientes COVID, o sea, entre los que se internaban, que es de los que se tienen más datos, no de los que cursan en las casas, pero de los que se internaban en países como China o en los países europeos, había una baja representación de los fumadores. A partir de ese concepto lanzaron una hipótesis, que es eso, es solo una hipótesis, donde la nicotina podría tener algún papel protector. Esto de que la nicotina podría traer algún papel protector sale publicado por autores que tienen conflictos de intereses declarados con la industria tabacalera, que reciben sustanciosos grants para hacer estudios de cigarrillos electrónicos, y repito que son estudios que no han sido avalados por otros autores ni publicados en ningún sitio serio, y que también contradicen la hipótesis principal de la acción de virus a través del ECA2, que era lo que mostraba en la diapositiva anterior. Lamentablemente, esos estudios tuvieron eco en medios de prensa mundiales de altísimo impacto, que dijeron que los fumadores estaban protegidos del coronavirus, y acá en este diario francés también de alto impacto lo pone como pregunta: ¿el tabaco protege de la infección? Y más allá que después en los textos de los artículos aclara que siempre es bueno dejar de fumar, deja planteada esta hipótesis inexacta que tergiversa la realidad de lo que viene de la información científica seria. Entonces, ¿en qué se basan estas apreciaciones y qué tenemos que saber? Se corta el audio. A ver ahora. A ver ahí. Bien. ¿Qué tenemos que saber para poder contrarrestar con buenos argumentos por qué puede ser que haya una baja proporción de fumadores en los pacientes con COVID-19? En la diapositiva, si bien está clara, lo que se ve es un estudio, lo mismo que está publicado en un sitio no arbitrado, de un autor que también tiene conflictos de interés con la industria del cigarrillo electrónico, donde muestra cuál es la frecuencia de fumadores en los pacientes internados graves con COVID-19
y cuál sería la frecuencia esperada de acuerdo al país donde fueron los estudios, pero como la mayoría de los estudios son chinos y la frecuencia de tabaquismo en mujeres es muy baja en China, ellos calcularon una frecuencia de tabaquismo esperada para ese estudio de acuerdo a la proporción de hombres y mujeres incluidas, que es esta columna, y ven que siempre hubieran esperado un porcentaje mayor de fumadores que el que realmente vieron. No obstante, la comunidad científica salió a responder con argumentos, varias respuestas posibles a por qué hay una proporción de fumadores menos que la esperada. Primero, que siempre destaca que son estudios que para estudiar riesgos tienen un diseño metodológicamente cuestionable, que incluyen, sobre todo los estudios franceses, muchos trabajadores de la salud que sabemos que han tenido un impacto de la COVID-19 mayor porque es una población expuesta al virus, y en las regiones donde se hicieron, tanto en China como en Francia, estudios de este tipo, los trabajadores de la salud fuman bastante menos en proporción que la población general, entonces sería esperable que en esos pacientes con COVID-19 hubiera una menor prevalencia de tabaquismo. También se han hecho en regiones donde hay una prevalencia de tabaquismo diferente a la cifra global nacional, esto es muy claro. Si yo hago un estudio en una ciudad donde la prevalencia de tabaquismo es mucho menor que la media nacional, necesariamente los pacientes de un hospital de esa ciudad van a tener una prevalencia menor, y lo que ya mencionábamos de los conflictos de intereses. También recalcan que hay un subregistro de la condición de fumador en todos los estudios por el contexto que se dan. Son estudios que están hechos en plena pandemia, con un sistema de salud sobrecargado, son estudios retrospectivos donde recabar los datos fue un objetivo posterior a que los pacientes ingresaran y se contaron los datos que se tenían, y en muchos casos hay datos faltantes. Hay un sesgo de lo que se llama aceptabilidad social en sistemas sobrecargados, donde podría haber cierta noción de los usuarios del sistema a que haya una selección, a que uno le pueda tocar eventualmente un cuidado intensivo, podría haber cierto sesgo de las personas a declararse como no fumadores. En los estudios hay muchos exfumadores catalogados como no fumadores, eso está clarísimo en los estudios franceses, donde los exfumadores tienen una proporción que es mucho más que la de la población general en las encuestas. Entonces, al comparar los exfumadores, al colocarlos como no fumadores, se comparan los estudios y los resultados en definitiva entre fumadores y fumadores, porque en realidad lo que se está contando como no fumadores contiene a muchos exfumadores. Las publicaciones son no arbitradas, que ya lo mencionamos, y lo otro que no está contenido en los estudios y en los científicos que criticaron estos estudios franceses, pero que lo vimos nosotros, es que cuando vamos a revisar cuál es la frecuencia de hipertensión arterial o de EPOC en los pacientes con COVID, en todas siempre es menos a lo que se hubiera esperado en la población general. O sea, se ven 15% de hipertensos cuando hay 23% de hipertensión en China, y algo similar pasa con la EPOC. A nadie, a partir de esos estudios, se le ocurrió decir, entonces la hipertensión es protectora para COVID, o la EPOC es protectora para COVID. Sería un disparate. Simplemente se interpretó como una falta de datos recolectados en plena pandemia. Lo mismo sucedió con el tabaquismo. Pasando entonces a la segunda pregunta, ¿tienen los fumadores más riesgo de peor evolución de COVID-19? Esta es una pregunta que sí, ya está más contestada. El estudio que tal vez mostró inicialmente con más casos que a los fumadores les va peor cuando tienen una COVID-19 es el estudio de Wuhan, que incluye más de 1000 casos en China, donde se analizan variables múltiples asociadas con severidad, con ingreso a un cuidado intensivo, con uso de ventilación mecánica y con muerte, y se llega a ver que para la condición de fumador actual los porcentajes son claramente distintos. Cuántos llegan a tener una enfermedad más severa o menos severa, los fumadores están más representados en la columna de más severos, y cuando se ve en ese resultado final, que es la combinación de UCI, ventilación mecánica o mortalidad, entre los que sí llegaron a alcanzar uno de esos tres resultados, hay más frecuencia de fumadores que de no fumadores.
Pero como todo al inicio, hay estudios que muestran un resultado y otros que muestran otro. Entonces, si miramos estos 6 estudios, que los 6 son chinos, con diferente número de población y que miraron diferentes resultados, mortalidad, severidad, progresión. Dentro de los que miraron severidad, consideran severidad a definiciones distintas, entonces es difícil sacar conclusiones cuando comparan todos estos resultados entre fumadores y no fumadores. Los primeros dieron que había diferencias no significativas, había una tendencia a que les fuera peor a los fumadores, pero no lograban mostrar significancia estadística, hasta que recién el estudio de Liu, a pesar de tener un N bastante bajo, y el de Wang, que era el que recién les mostraba, muestra claramente que les va peor a los fumadores, y en este prácticamente pone la cifra de 2,5 veces. ¿Qué pasa cuando nosotros científicamente vemos que hay estudios con resultados discordantes? Bueno, la manera de salir de eso es mirar los metaanálisis, o sea, aquellos estudios de estudios, donde se analizan en conjunto todos los casos y se puede sacar una conclusión. Y en ese sentido, a mediados de marzo, con diferencia de pocos días, hubo estos 2 metaanálisis, el de Bardavás, que es sobre todo una revisión sistemática, y el de Lippi, ambos autores italianos. Uno encuentra que fumar se asocia a peores resultados de COVID, y el otro dice que no, basado en 5 de estos 6. Solo difirieron en un estudio y llegan a conclusiones distintas. Pero el tiempo siempre termina acomodando esto, y hace unos días se publicó en una revista muy prestigiosa este metaanálisis, que es el de Patanavich y Glantz, de la Universidad de California en San Francisco, donde ahora sí incluye 19 estudios, y no solo los chinos, ya incluye de Corea, e incluye los datos de Estados Unidos, que son casi 7.000 de estos 11.000 pacientes considerados. Ya los datos de Estados Unidos empiezan a tener como mucho peso en la estadística, y llega a una conclusión mucho más robusta, pero que se parece a la que decía Bardavás hace un mes, que es que la condición de fumar casi duplica las chances de progresión, de tener una peor severidad si la persona adquiere una COVID-19. Como mensajes finales, decimos que fumar podría predisponer a contraer el SARS-CoV-2, y que inequívocamente duplica el riesgo de agravación si se adquiere la COVID-19, y que por lo tanto el mensaje unánime que debemos tener los equipos de salud es alentar a los fumadores a cesar el consumo, ofreciendo los tratamientos basados en evidencia, y tomar la COVID-19 y la pandemia como una ventana de oportunidad para aumentar la motivación y tomar la decisión, y por supuesto continuar la investigación confiable e independiente, y en ese sentido nuestro país ya hemos realizado algún paso para poder tener nuestros propios datos fidedignos de cómo se comporta la variable fumar en nuestros pacientes con COVID-19. Los dejo con esta diapositiva con ánimo de que la ola de evidencia no nos tape y sepamos distinguir la buena ciencia de la mala ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Para seguir, vamos a invitarlos a participar de una breve encuesta. Pedimos que respondan, es si conocía el rol del tabaquismo como factor de riesgo para peor evolución de COVID-19. Pueden responder sí o no, y nosotros vamos a ir recibiendo esas respuestas. Les pedimos que respondan a partir de ahora. Tuvimos una cantidad importante de respuestas, alrededor de 80 personas respondieron, y tenemos 89% sí conocía el rol del tabaquismo como factor de riesgo. Eso es muy bueno, felicitaciones. Y tenemos entonces otra pregunta para ustedes. En la segunda pregunta les proponemos que nos cuenten en su práctica si ha conducido tratamiento de cesación de tabaquismo o al menos una intervención breve en alguna modalidad virtual desde que comenzó la pandemia.
muchos equipos de salud estuvimos trabajando en telemedicina, en consultas telefónicas, si tuvieron oportunidad de abordar este tema en su práctica. El 1 es sí, el 2 es no, y ya pueden votar. 46% de las personas sí habían conducido algún tratamiento de tabaquismo o habían hecho alguna intervención breve hasta este momento, y 54% no. Podríamos decir que miti-miti, estamos repartidas. Y sabemos que en el marco de una pandemia, enfocarnos en tratar este tema puede parecer lateral. El objetivo, uno de los objetivos de esta teleclínica es precisamente que los equipos de salud tomemos conciencia de la importancia de abordar el tabaquismo aún en el marco de esta pandemia. No solo eso, sino que lo veamos como una oportunidad. ¿Y cómo intervenir? Debemos recordar la efectividad de lo que llamamos el consejo breve. Identificar a las personas que fuman y aconsejarles dejar de fumar. Esto que desde el equipo de salud a veces no lo valoramos como una intervención de mucho impacto, sabemos por estudios, por evidencia acumulada, que es la medida que alcanza mayor número de personas. Si bien en sí misma tiene un porcentaje de éxito que podríamos considerar bajo, al alcanzar un enorme número de población, tiene mucho impacto poblacional. Por eso quisiéramos pedir a la doctora Guadalupe Ponciano que nos haga algunos comentarios sobre esto que estamos hablando, pero en particular que nos cuente sobre estrategias de cesación en épocas de pandemia. Doctora Ponciano. Bueno, pues antes que nada, les mando un cordial saludo desde la Ciudad de México y quisiera empezar pues agradeciendo al Ministerio de Salud Pública de Uruguay, a la OPS, a todos los organizadores de este evento por el honor de invitarme. Siempre me encanta estar con ustedes. Habían mencionado que Uruguay es un país pequeño de población, pero ha sido grande en la lucha en el control del tabaquismo en Latinoamérica y siempre ha sido realmente una guía para otros países. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, me permití hacer una presentación. No sé si puedo compartir mi pantalla para platicarles algunas cosas interesantes que han ocurrido aquí en mi país y que quiero compartir con ustedes. Voy a empezar diciendo que no tengo conflicto de interés, no he recibido nunca ningún apoyo de la industria tabacalera y por lo tanto no tengo ningún conflicto de interés al presentar esta conferencia. Sobre todo con lo que acaba de presentar Laura, creo que ahora es muy importante que todos los que trabajamos en el control del tabaco seamos muy claros con esta situación, con esta relación con la industria tabacalera. Y bueno, pues esta imagen me gusta mucho porque creo que combina lo que estábamos diciendo, dos grandes pandemias, como es el tabaquismo y la COVID-19. Esta persona acaba de quitarse el cubrebocas precisamente para poder fumar. Y creo que esta imagen representa muy bien todo lo que estamos viviendo en este momento. Y también representa aquí que el tabaco es una enorme pandemia. Aquí tenemos 8 millones de muertes cada año, una persona cada 4 segundos, de acuerdo con datos de la OMS, pero también aquí vemos los datos de la COVID. Estos datos son hasta el día de ayer y pues tenemos que ha habido más de 5.800.000 casos ya y desafortunadamente una buena cantidad de muertes, más de 373.000 muertes asociadas. Entonces, como verán, estas dos grandes pandemias están coincidiendo en este individuo, el tabaquismo y la COVID. Entonces, a ver, no puedo pasarla. Se trabó de alguna manera. Ok, aquí está también en cifras lo que son el tabaquismo y la COVID, las dos grandes pandemias. Muchos de nosotros que trabajamos en el control del tabaco, hablábamos del tabaquismo antes como la pandemia del siglo XXI. No es una enfermedad
infecto contagiosa como lo es la COVID, pero por la magnitud que tiene, bueno, se hablaba de la pandemia, algunos epidemiólogos mencionaban esto. Vemos aquí el tabaquismo, 1.100 millones de consumidores de tabaco, la COVID acabamos de ver más de 5 millones de casos en 6 meses. En México quisiera compartirles algunos datos que creo que siempre en Latinoamérica es importante compartir datos de nuestros países porque además se parecen mucho. En México estos datos son de 2018, es del ENSANU, de la encuesta de salud y nutrición. Tenemos cerca de 15 millones de mexicanos que fuman, lo cual si ustedes lo comparan con la población de Uruguay es una cifra estratosférica. Tenemos que 4.1 millones son mujeres y 10.6 millones son hombres. Nos da una prevalencia en el país de 17.9% de los individuos de 12 a 65 años. Yo escuché ahora que ustedes mencionaban aproximadamente una prevalencia del 20% en Uruguay. Entonces, un poquito para comparar, pero vean la cantidad de fumadores por el número total de población. Y también estos son algunos datos de COVID que quería compartirles. 90,000 casos tenemos hasta el día de ayer y tenemos 9,000, casi ya 10,000 defunciones. Entonces, como verán, están coincidiendo todos estos problemas en donde hablamos de una gran cantidad de personas involucradas tanto en el tabaquismo como infectadas por el SARS-CoV-2. Y miren aquí, bueno, ya no alcanza la gráfica, es hasta el día de ayer la presentación de casos y también podemos ver aquí las defunciones. Y vean el número de casos, cada día más casos, lo cual nos preocupa muchísimo. Y este es un modelo que estamos trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, se llama el CIR, y vean cómo tenemos que va a haber una segunda oleada aquí en la parte final del año. Esto es 31 de diciembre del 2020 y cómo es, aquí empezamos en enero del 2021 y es marzo del 2021 donde probablemente ya tendremos, de acuerdo con este modelo que está tomando en cuenta las medidas de distanciamiento y todo lo que estamos haciendo en nuestro país para reducir la infección del SARS-CoV-2, pero vean, es hasta el año que entra que realmente veremos una disminución de casos, lo cual nos da un panorama muy grave asociado con el tabaquismo. Y vean aquí, por ejemplo, les muestro la letalidad de acuerdo a comorbilidades. Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos en México es la presencia de comorbilidades. Tenemos aquí, por ejemplo, la letalidad del tabaquismo. Lo ven aquí, el tabaquismo 10.9. La letalidad promedio es de 10 y vemos cómo, por supuesto, enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica, están jugando un papel muy importante. Pero vean, en estas enfermedades también el tabaquismo está involucrado en la EPOC, está involucrado en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, en hipertensión arterial y en obesidad. Entonces, así el tabaco se transforma no solamente en un factor de riesgo, se transforma en una enfermedad y se transforma también en parte de las comorbilidades. Aquí tenemos una de las primeras estimaciones en México del riesgo relativo del consumo de tabaco, alrededor de 1.22 y una fracción atribuible de 3. Vean cómo el tabaquismo está presente, además de la edad, que ya sabemos que es un factor de riesgo muy importante, y de otras comorbilidades. Me pidieron pues que hablara de cesación. Quise mostrarle estos datos antes para que veamos la importancia en este momento realmente de que nuestras personas fumadoras dejen de fumar. Y aquí, bueno, ¿cuál es el camino? Pues el camino nos lo marca el Convenio Marco del Control del Tabaco a través de Empower, que nos dice específicamente en la O de ofrecer ayuda para el abandono de tabaco, que tenemos que fortalecer nuestros sistemas sanitarios, apoyar el establecimiento de líneas telefónicas de ayuda gratuitas para el abandono de tabaco y otras iniciativas comunitarias. También nos habla del acceso a medicamentos gratuitos o que sean muy baratos. El caso de la terapia de reemplazo de nicotina es clásico en el área de cesación
y también aquí servicios de fácil acceso acoplados a los sistemas de atención primaria de salud, a nuestro sistema de salud, especialmente en lo que es el primer nivel de atención. Entonces, tenemos que cambiar pues ahora nuestra forma de pensar. Y vean aquí algunos datos antes de la COVID de por qué es tan importante dejar de fumar. Aquí vemos el riesgo relativo de enfermedad, de muerte por cualquier causa, perdón, y vean cómo el riesgo en fumadores actuales es comparativamente, por ejemplo, de mujeres que nunca fumaron y personas que dejaron de fumar a los 30, a los 40 o a los 50 años. Y lo mismo aquí vemos en la muerte por cáncer de pulmón. Vean el riesgo enorme en fumadores actuales y vean cómo se reduce de manera impresionante en las personas que nunca fumaron y también incluso en las personas que dejaron de fumar a tiempo. Así sabemos pues que la cesación, los efectos se pueden observar muy rápidamente y las personas que dejan de fumar reducen de manera muy importante su riesgo. Vean, aquí también hay un incremento, aquí tenemos esta curva de mortalidad de fumadores contra no fumadores y vemos cómo están separadas casi por 11 años. Es decir, se reduce el riesgo de adquirir enfermedades, se reduce el riesgo de adquirir cáncer de pulmón, pero también se incrementa la esperanza de vida, siendo en ese momento la cesación la manera más práctica de reducir el porcentaje de muertes que tenemos para el 2050. Y bueno, ¿qué pasa con la industria tabacalera? No quería dejar de mencionar a la industria tabacalera, porque ustedes saben, ya lo mencionaba Laura, se están aprovechando de esta pandemia. Vean, aquí es impresionante cómo aquí se ofrece la compra de un paquete de cigarrillos, de unos cigarrillos, se ofrecen cubrebocas. Vean nada más, esta es la forma que está aprovechando la industria. Aquí nos dice que, por ejemplo, nos recomiendan utilizar este tipo de nuevos sistemas electrónicos de administración de nicotina como una alternativa a los cigarrillos para tener más salud. En México no es la diferencia y creo que así pasa en toda Latinoamérica. Vean, este es un pequeño blog que publicamos en Tobacco Control. Hicimos la revisión de Instagram de los últimos 3 años y vean cómo están utilizando influencers, mujeres muy guapas, pero también símbolos icónicos como el calendario azteca, la Catrina, la torre latinoamericana, que son íconos de la cultura mexicana en Internet para literalmente invadir este sitio y recomendar la utilización de cigarrillos electrónicos. Al igual que en Uruguay, está prohibido. De hecho, la OPS acaba de entregar el domingo un premio a México por un decreto presidencial que prohíbe precisamente la importación de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, de los sistemas de tabaco calentado. Sin embargo, vean, en Internet se pueden conseguir muy fácilmente. Hay algunos anuncios que nos dicen quédate en casa, pero vapeando. Entonces, imagínense nada más. Por supuesto, esto no quería terminar esto sin hacer énfasis a lo que ustedes ya hicieron del Día Mundial Sin Fumar, que además tuvo unas hermosas imágenes de niños, desafortunadamente consumiendo estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, pero realmente creo que es el momento de proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria, porque están viendo cómo están invadiendo literalmente Internet. Y aquí, por ejemplo, hemos tenido casos en donde sistemas que costaban, no sé, 600 pesos antes de la COVID, ahorita están costando 100 pesos y se entregan gratuitamente a domicilio. Los jóvenes son los que están pues muy entusiasmados con todo esto, por supuesto. Y claro que si la industria tabacalera gasta, bueno, la doctora Sandoval dijo 9,000 millones de dólares al año en marketing y publicidad, pues desafortunadamente una buena parte está dirigida a niños y adolescentes. Sin embargo, bueno, miren, yo encontré esto que a lo mejor es algo que podemos aprovechar. ¿Y qué tal si nos preguntamos si la COVID nos está ayudando? Tenemos que aprovechar el momento, así como hay muchas personas que por la ansiedad y el estrés de la pandemia están fumando más, también hay personas que están asustadas y que están tratando de dejar de fumar. Vean, este es un dato, es una noticia que salió de Inglaterra, en donde dice que más o menos 300,000 fumadores
han intentado dejar de fumar. En México este dato es muy importante, me imagino que es algo similar a Uruguay. 8 de cada 10 fumadores actuales planean o piensan dejar de fumar y 6 de cada 10 ya hicieron un intento en los últimos 12 meses. Es decir, el fumador no está feliz fumando, hace intentos por dejar de fumar y nosotros como profesionales de la salud tenemos que aprovechar estos momentos para atrapar literalmente a nuestro paciente en programas de salud, en este momento para ayudarlos a dejar a través de medios virtuales. Y bueno, pues nada más una última reflexión que siempre me gusta hacer. Esta es la portada del JAMA de 2014, en donde nos hablaba en ese momento de 50 años de lucha contra el tabaco. Ahora ya son 56 años que tenemos de lucha contra el tabaquismo. Han pasado muchísimas cosas y si ustedes ven, pues la industria tabacalera se va modernizando, va también introduciendo nuevos productos al mercado, así que nosotros como profesionales de la salud también tenemos que modernizarnos, tenemos que emplear nuevas técnicas para ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar porque estamos luchando contra un enorme gigante que es la industria tabacalera. Y bueno, termino con estas conclusiones. Ya tenemos evidencias, lo acaban de mostrar en una excelente plática, y debemos advertir a la población sobre el mayor riesgo de infectarse con SARS-CoV-2, y este riesgo está no solamente asociado con fumar, sino también con el vapeo y con otros productos. Vemos entonces al tabaco como un enorme factor de riesgo para la infección, pero también debemos informar a la población fumadora que pueden tener un mal pronóstico en caso de contraer la enfermedad. Aquí vemos al tabaco como un factor pronóstico y también enfatizar la importancia de dejar de fumar apoyándose con recursos virtuales. Elba me decía, bueno, hablar de la cesación que podemos decir, de las líneas, las quit lines, de todos los mensajes SMS, de todas las estrategias que podemos tener para apoyarnos en recursos virtuales. Sabemos ahorita que el distanciamiento social es fundamental para reducir la diseminación del virus. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos con recursos virtuales como esta conferencia en Zoom, que nos está permitiendo estar cerca a pesar de que estamos muy lejos. Va a ser lo mismo con los pacientes, pensar que podemos estar muy cerca de ellos utilizando adecuadamente la tecnología. Por otro lado, también debemos desalentar fuertemente el uso de cigarrillos electrónicos, de marihuana, de vapeadores o de productos de tabaco calentado, pues ya lo mencionaban, actúan como fomites que diseminan la infección. Además, por supuesto, pues del daño que ocasiona su uso. Otra parte importante es que la utilización de cigarrillos de tabaco o vapeadores en espacios cerrados, está ahorita la hipótesis que puede transportar el coronavirus y contagiar a las personas expuestas. También es importante que enfaticemos la importancia de mantener ahora más que nunca los ambientes cerrados 100% libres de humo de tabaco. ¿Por qué? Porque también los fumadores involuntarios pueden incrementar su riesgo de contraer SARS-CoV-2. Y por supuesto, haciendo homenaje a este Día Mundial de sin fumar, que todos vamos a recordar, les aseguro que ya platicaremos en el futuro. Y nunca se nos va a olvidar este 31 de mayo porque la celebración en la época de COVID pues también fue una celebración diferente al resto de 31 de mayo que habíamos tenido. Y pues tenemos que evitar caer en las trampas de la industria tabacalera para colocar los nuevos productos, especialmente entre los jóvenes. Termino con esta imagen que me gusta mucho. Ahora más que nunca tenemos que cuidar los pulmones, tenemos que cuidar el aparato respiratorio y pues la mejor manera es dejar de fumar. Coincido con ustedes que el control de tabaco requiere una respuesta integral, que sea multisectorial, globalizada, que tenga bases en la evidencia científica independiente, que nos está invadiendo evidencia científica que tiene conflictos de interés. Y pues yo con esto termino y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctora Ponciano.
Estamos recibiendo preguntas que les vamos a hacer llegar y que vamos a compartir entre todos. Primero vamos a invitar al doctor Gustavo Saber que también comparta sus comentarios, y para él tenemos una pregunta en particular, que es ¿qué opinión le merece esta teoría difundida en redes y medios sobre la nicotina como protectora? Si bien ya algunas cosas hemos comentado, nos importa mucho, doctor, que compartas tus ideas. Bienvenido. Bueno, lo interesante, digamos, de todas estas revisiones de la literatura es mostrarnos cómo la industria tabacalera aprovecha de cualquier argumento para avanzar en sus intereses. No hay peor cosa que verdad parcial, y ya lo que nos mostraba Laura inicialmente con los datos en los cuales se postula o se postuló que el consumo de tabaco podía favorecer el pronóstico de los pacientes con COVID. Rápidamente, en la medida que la literatura fue emergiendo, se demostró claramente de que no era así, sino que por el contrario aumentaban los riesgos de peor pronóstico y por supuesto también de mayor contagio. Entiendo también que esta información que se plantea de que la nicotina es protectora, más allá de los análisis, no tiene plausibilidad biológica, no tiene datos consistentes, tampoco tiene, digamos, estudios clínicos ni ensayos clínicos que puedan permitir reafirmarlo. Por lo tanto, todas estas afirmaciones están basadas en datos sesgados y que observan la realidad de los reportes con una mirada interesada en llevar harina para el molino. Yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para ver el real impacto que tiene el consumo de tabaco en esta pandemia, no solamente por la aparición de nuevos estudios, sino porque tenemos que ajustar los instrumentos para tomar la información que está emergiendo. No nos olvidemos que es fácil tomar los datos relacionados con el consumo de cigarrillos convencionales, pero cuando hablamos de las nuevas formas de disposición de nicotina, los ENS o los cigarrillos electrónicos o digamos, calentar pero no fumar, la información epidemiológica, la operacionalización de esta información es un poquito más compleja. Estos son aspectos que también la industria tabacalera va a aprovechar, digamos, el usuario y la frecuencia y la intensidad de este consumo es mucho más compleja de analizar que la del cigarrillo convencional. Así que vamos a necesitar tiempo y trabajo para poder evidenciar y poner en el verdadero peso, en la verdadera magnitud, la relación entre estas nuevas formas de consumo de nicotina y el impacto sobre la salud. En particular en la epidemia COVID también, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por estos primeros comentarios. Llega del público, de Isabel Jiménez, una pregunta, que yo tengo también alguna cosa para comentar, pero me gustaría preguntarle a Guadalupe y a Gustavo. La colega pregunta, quisiera preguntarles por qué mueren más hombres que mujeres en la pandemia de COVID-19, principalmente los fumadores. ¿Quisieran hacer algún comentario al respecto del tema género, cómo incide? Sí, claro que sí. Bueno, mira, hay varias propuestas para responder esta pregunta. En primer lugar, ya la mencionaba Laura, que el número de fumadores, la prevalencia de tabaquismo en hombres es mucho mayor que en mujeres en los diferentes países. China no es la excepción. Y bueno, esa sería una. La otra está relacionada con
el receptor AC2, el receptor para angiotensina, en donde se ha visto que este receptor, que es el que utiliza la proteína S, la que hace espiculitas del virus, precisamente como llave de entrada a la célula, es mayor también en el sexo masculino. Hay por ahí algunos artículos que también mencionan que hay un mayor número de receptores AC2 entre la población asiática. Entonces, esto es una diferencia de género normal, fisiológica, que parece ser que también está involucrada junto con la mayor prevalencia de tabaquismo en la COVID. Por otro lado, también acabo de escuchar algún estudio en donde parece ser que las mujeres nos lavamos mucho más las manos que los hombres. Tendemos a lavarnos más las manos, digo, esta sería otra hipótesis que habría que probar, pero también se ha mencionado en relación con la COVID. Pero yo creo que lo más importante es prevalencia de tabaquismo, como mencioné, y una mayor cantidad de enzima AC2, que también está esto muy asociado, porque se ha visto también que esta enzima se induce con el tabaquismo, de tal manera que si tienes una mayor prevalencia de hombres fumando y que además de entrada ya tienen un mayor número de receptores AC2, pues con el tabaquismo esto se incrementa y por lo tanto se incrementa el riesgo también. No sé, Gustavo, si tú tienes alguna otra información al respecto. Bueno, uno de los grandes problemas es que la gran mayoría de los estudios que surgen son series de casos. Y en la serie de casos hacer, inferencias son difíciles. Lo que sí nos llevan es a generar nuevas preguntas, y estas serían nuevas preguntas en las cuales debiéramos explorar, de la misma manera que las distintas incidencias mostradas o la diferencia de frecuencia de casos, porque para incidencia nuevamente tenemos que tener el denominador de personas en riesgo, que es muy difícil obtenerlos en la serie de casos. La diferencia de frecuencias nos van a identificar sin duda algunas características que pueden tener con la biología de algunos participantes de esta serie de casos, pero también con algunas características que tienen que ver con lo social, con las costumbres, con los usos y también de las prácticas de aquellos grupos de individuos. Ya estamos viendo claramente que algunos grupos vulnerables, además de ser vulnerables, se ocurre más, es en las instituciones terciarias de aquellas personas donde residen personas mayores. Y esto, bueno, en parte tiene que ver con su edad, pero también tiene que ver con las prácticas relacionadas al cuidado en instituciones terciarias. Así que, nuevamente creo que toda esta información que está surgiendo es oportuna para desarrollar preguntas de investigación para tratar de confirmar o descartar algunas de las hipótesis que estamos observando. Sin duda el tema de la frecuencia de tabaquismo diferente en hombres y en mujeres puede estar incidiendo, la expresión de ECA2 por género puede estar incidiendo, la expresión de ECA2 aumentada en los fumadores puede estar incidiendo, y a mí me pareció interesante también mirar los datos de COVID por género cuando surgió esta hipótesis que ya vimos que no tiene asidero de la nicotina protectora, buscar cómo se estaba comportando la COVID en países que tuvieran una muy baja prevalencia de tabaquismo en mujeres, porque sabemos que culturalmente hay algunos países que tienen una prevalencia de consumo en mujeres marginal por temas culturales. Entonces miré en la región a Perú y en otra región a Pakistán, que prácticamente tienen prevalencias del 2%, muy, muy bajas en mujeres. Entonces, si la nicotina fuera protectora y estas mujeres estuvieran completamente desprotegidas de ese factor protector, hubiera impactado la COVID mucho más en mujeres, en esos países donde las mujeres no fuman, podríamos decir así como en términos absolutos. Y por supuesto que eso no ocurrió, sigue ocurriendo el comportamiento de género de la COVID que vemos a nivel mundial. O sea que si bien estos fenómenos nunca se pueden ver como binarios o solo bivariados, hay múltiples factores que inciden, también el género nos da una respuesta más a que este tema de que la nicotina protege
no tiene asidero científico y las respuestas están a la vista. Acá llega una pregunta que es de nuestra querida profesora Goja, que plantea qué posibilidad hay de organizar una respuesta regional o subregional para apoyar la cesación mediante plataformas o app, o sea, medios virtuales. Les preguntamos a los colegas qué están desarrollando. Gustavo, ALAT, una asociación que nuclea tantos países de la región, ¿qué perspectivas hay de poder organizar alguna respuesta virtual colectiva? Bueno, la pregunta es absolutamente pertinente y oportuna. Desde ALAT estamos generando distintas iniciativas, entre ellas algunas de educación y de capacitación, como ya todos sabían, porque trabajamos históricamente desde aquí, pero también con instancias de la posibilidad de utilizar las tecnologías de la comunicación para hacer intervenciones. Hoy en día, la última diapositiva que mostró Guadalupe, yo creo que en la práctica clínica nosotros lo estamos viendo con frecuencia, digamos. Creo que nos abre una ventana de oportunidad, y en particular en los lugares donde la restricción de consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y en los domicilios es de alto acatamiento, como lo es en Uruguay, como lo es en Argentina, para que las personas que deben quedarse en casa piensen seriamente en dejar de fumar. Nosotros estamos trabajando en la teleconsulta, y en la teleconsulta vemos que también es efectivo como una intervención cara a cara, y vemos cómo algunos pacientes se conforman con mensaje de texto y otros en realidad nos piden la consulta presencial, algunos por vía telefónica y algunos por video. Recientemente, bueno, para el día 31 de mayo nos contactamos con un programa que tenemos a nivel provincial, y la persona responsable me decía, satisfecha, que las tasas de uso de la plataforma se llama Actitud para dejar de fumar, no decayeron durante la cuarentena. No solamente no decayeron, sino que las personas siguieron consultando y siguieron utilizando el proceso de cesación y utilizando la medicación. Esto significa que cuando inició la cuarentena, 5% de las actividades por vías electrónicas, la gente se seguía consultando con esta obra social, que es la más importante de mi provincia, y seguía buscando para dejar de fumar. Así que creo que es muy oportuno generar estas instancias, algunas automáticas, algunas como mensaje de texto, algunas como aplicaciones, pero creo que sigue vigente el contacto persona a persona, la empatía y el apoyo individual y grupal para que las personas puedan lograr su cesación, y también prescribir y enviar la medicación por estas vías. En nuestro país, el gobierno autorizó la prescripción de medicamentos por formatos electrónicos, de manera tal de que no se cortaran las prescripciones. Mi comentario fue que la persona que está a cargo del programa para dejar de fumar, de la principal pagador de seguro social de mi provincia, me comentó que durante los 2 meses de cuarentena, que en algunos momentos fueron hasta el 95% de la actividad, no había decaído, y que la gente siguió acudiendo al programa en forma electrónica y siguió buscando la medicación y consumiendo la medicación. Esto es muy bueno porque quiere decir que estamos ayudando a las personas a dejar de fumar. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los programas o con los grupos que estaban trabajando en Uruguay y en México? Si tuvieron la misma experiencia. El doctor Saber está preguntando, y me gustaría que por lo menos de Uruguay, algunos de los participantes de la teleclínica puedan responder. Sandra Peña comenta que están trabajando en telemedicina. ¿Por qué no pones tu video y nos contás, Sandra, cuál es la situación? Nosotros desde el hospital implementamos con la doctora Malena Barrios, nosotros trabajamos en Montevideo,
conocemos al doctor Gustavo Saber, a Guadalupe también, y bueno, implementamos la modalidad de telemedicina, y la verdad que estamos muy contentas con esta experiencia, en la cual tenemos grupos de 6 pacientes promedio, que ha permitido que no solamente asistimos pacientes de Montevideo, sino que se han unido pacientes del interior también. Esto no nos había pasado antes, y entonces esto nos contenta muchísimo. Y la verdad que la dinámica del grupo es muy interesante, es muy fluida, y bueno, vamos a tratar de recoger estos datos y demostrar después cómo nos ha ido con esta realidad. Lo que vemos es que hay particular interés en pacientes que están consumiendo mucho tabaco y que tienen miedo con el tema del coronavirus. En realidad es eso, digo, es el miedo que hace que consulten más. A nosotros realmente nos aumentó el número de pacientes. Y eso en realidad, por un lado nos alegra porque fue como un gatillo para que la gente consulte en el programa, pero claro, realmente vemos que es esta la realidad. La principal motivación es estar libres de humo para evitar el contagio por el coronavirus. Nada, era eso, comentarles, y realmente como experiencia es muy buena. Es mucho mejor que el teléfono, porque el teléfono se hace muy impersonal. Entonces esto de la telemedicina, estar en el Zoom, te da otra dinámica, como lo vemos así con los webinars, ¿no? Gracias, Sandra, por este comentario. Estamos mirando en el chat que comenta Mari Barros, que dice: no hay abandono en el tratamiento en la modalidad virtual o telefónica, porque al ser llamado el paciente por el equipo, la variable de que el paciente no concurra al centro asistencial se controla. Lo bueno de este país que es tan chiquito, que el comentario viene bien de cerca de la unidad del hospital de clínicas, y es cierto que al funcionar de esa manera proactiva, o sea que el equipo llama a los pacientes que están en el programa, el tema del abandono o la deserción o la no concurrencia a alguna sesión está saldado y se puede seguir igual un paso a paso, un programa en llamada a llamada, y eso es beneficioso. El doctor Bianco comenta de armar un grupo de trabajo regional para organizar una respuesta virtual o que se desarrolle una app. Y también está en línea la doctora Lidia Morales de Chile. Lidia, que te vimos. No sé si querés hacer uso del audio y nos comentás tu iniciativa. Hola. Mira, le comentaba al doctor Bianco que nosotros desde Chile hicimos una aplicación que yo presenté en el Congreso de la LAT y en el Congreso de Tabaco Salud que tuvimos en Uruguay, y ya hicimos la versión 2.0 de esa aplicación, en la cual todo el trabajo cognitivo-conductual y el reforzamiento de la actividad física se hace desde la aplicación. Es decir, el paciente en el momento que ingresa al tratamiento baja su aplicación y todas las tareas que el terapeuta le va dando, el paciente lo va incorporando a la aplicación, que le va dando puntaje, le va dando premio, va ahorrando y por lo tanto está cumpliendo un sueño. Las personas que escucharon esta presentación, tanto en Uruguay como en Panamá, pudieron apreciar de que era una alternativa muy interesante para reforzar positivamente. En el fondo, lo que nosotros hacemos como terapeutas en la práctica clínica con documentos o papeles, está todo en una aplicación que se las puedo mostrar en algún momento si a ustedes les interesa. Ahora, ¿qué estamos haciendo o qué estoy haciendo ahora frente a esta nueva realidad? Como prácticamente aquí en Chile está todo Santiago en cuarentena y el resto del país, estoy creando esta posibilidad de hacer este tratamiento, pero a través de un tratamiento online, en el cual el paciente pueda ingresar a la página web con un tutorial de este tratamiento cognitivo-conductual, bajar la aplicación y a través del tutorial ir haciendo las distintas sesiones, desde la primera hasta la sexta, en que el paciente abandona el tabaquismo y va haciendo estas tareas para mantenerse abstinente, no fumar, el tiempo ahorrado, la actividad física relacionada con disminuir el craving, etcétera, etcétera.
Eso lo estoy trabajando, yo creo que esto podría estar en alrededor de un mes más ya en funcionamiento desde la página web nuestra, pero la aplicación ya está lista, es decir, es solo hacer el tutorial y conectarlo a la aplicación. Cuando nosotros entramos al titular, que es el protocolo que yo ya creé, se le hace el diagnóstico al paciente con un Fagerström, con un Reichmann, para ver el grado de adicción, el grado de dependencia psicosocial y el grado de motivación que tiene, y ya habiéndose hecho el diagnóstico, el paciente baja su aplicación y se empieza con el tutorial a tener las distintas sesiones. Excelente experiencia, muchas gracias, doctora. Tenemos varios comentarios más. Tania Palacios del Fondo Nacional de Recursos nos comenta que ellos también están trabajando en este tema. No sé, Tania, si querés contarnos la experiencia. Hola, buen día para todos. Aprovecho primero a agradecerles esta posibilidad de intercambio, la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, y contarles en realidad que bueno, el fondo inicialmente se habían cerrado los ingresos, ¿no? Cuando recién se decreta la emergencia sanitaria, y seguimos haciendo el acompañamiento telefónico de los pacientes que ya estaban en tratamiento. Sobre todo por una cuestión de adaptación de los servicios, de ver cómo íbamos a funcionar, cómo iba a ser todo. Luego de lo cual en realidad los ingresos se abren, ¿no? Y ahí en realidad se hace una comunicación a todos los programas que están en convenio con el fondo, avisando de esta posibilidad de que se podían incorporar pacientes nuevos con la propuesta de un seguimiento telefónico. Y en el seguimiento telefónico la idea es empezar ya a trabajar como con un programa pautado de 8 semanas, en realidad, en la que semana a semana ahí en el contacto telefónico hay una sugerencia de cuáles son los temas a tratar en ese encuentro. Si bien en realidad, yo les decía, hay una sugerencia porque se creó un manual en realidad que se había estado trabajando hace un tiempo por varias de las integrantes que están en esta webinar también. Ahí está Amanda, la veo, Ana Lorenzo, bueno, la propia Elba también, que fue la que hizo este ajuste al manual ahora. Y bueno, y en realidad les decía, es una sugerencia porque la idea es que los programas que están en convenio y que tienen la posibilidad de asistir de esta manera más remota, virtual o telefónica, si quieren lo pueden tomar, pero nos parecía también una buena instancia como para sistematizar la intervención, ¿no? Porque nosotros generalmente en la instancia más individual, en el 1 a 1, no hay como un número preestablecido de sesiones, sí en las instancias grupales. Entonces, como ahora todos nuestros contactos iban a ser individuales, también, ¿no? Implicaba como el desafío de poner en juego otro tipo de modalidad. Y bueno, y en esto, en realidad, como decía Mari, que comentaba en el chat, una de las variables es que hay menos deserción, porque en realidad somos nosotros los que contactamos al paciente, ¿no? Entonces, en realidad ahí también, igual, hay algunos que desaparecieron, que no nos atienden más, no sé si tienen el número registrado, les dijeron, estos pesados otra vez no, pero claro, si comparás con lo que son los controles presenciales, es mucho más la gente que sigue en el tratamiento, ¿no? Que bueno, esa es la sensación que tenemos hoy. Cuando pasemos todo esto, nos pondremos a analizar los datos y ver concretamente. Y bueno, y aparte de este contacto telefónico que tenemos con los pacientes, nos parecía que estaba bueno apoyar a través de algo más visual o de otro tipo de comunicación también, y entonces hay un número de WhatsApp en los cuales una vez por semana se les va entregando en realidad materiales que van en la línea de lo trabajado esa semana, ¿no? Si la primera semana las recomendaciones generales, la tarea de registrar, entonces todo eso se les va mandando como para reforzar el mensaje dado en ese momento. Y la verdad que está resultando bueno, los pacientes nos están
dando una buena devolución también de ese apoyo con los materiales, porque es como un recordatorio de lo conversado, ¿no? Porque, claro, en lo presencial siempre se llevan algo impreso, ¿no? Se llevan los materiales, recordatorios, guías, cuestionarios. Entonces esto del WhatsApp, la verdad que también nos está resultando bueno. Y también es una forma que ellos tienen como de contacto más directo. En realidad ellos saben que ese número es el WhatsApp del programa de tabaquismo, y que bueno, que cualquier cosa, si precisan algo, cambiar el horario en el que nos vamos a contactar, o si por algo no pudieron atender, después se comunican con nosotros, que es una forma también como más directa del contacto. Y también, en realidad, y termino, hemos recibido sugerencia también de algunos pacientes del tema de tener, justamente de utilizar alguna plataforma como para intercambio virtual, sobre todo los pacientes que dicen, extraño el grupo, extraño ver a los compañeros, quiero saber cómo están, ¿no? Y bueno, y eso es parte de lo que también estamos evaluando un poco. Nos parecía que era como más difícil de implementar, porque no todo el mundo maneja este tipo de tecnología, pero bueno, la realidad es que esta situación nos llevó a todos a meternos y a desarrollar habilidades que capaz que hasta el momento no teníamos. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de este intercambio. Gracias, Tania, por todos esos aportes. Quería comentar que en el chat colegas de Sanidad Policial y de ACEN Ciudad del Plata comentan que mantuvieron sus programas de tabaquismo en forma virtual, telefónica. Hay una pregunta muy concreta que quisiera responder, que dice cómo se accede a los grupos, y en realidad, si bien hay muchas instituciones que trabajamos en convenio con el Fondo Nacional de Recursos, la forma de acceder, ya sea a la videoconsulta individual o grupal, es a través de la institución, del prestador. O sea, la persona se tiene que comunicar con el área de coordinación, oficina de citas, o como se denomine en su institución, solicitar hora, turno para la unidad de tabaquismo como si fuera la presencial, y generalmente en ese día y hora son llamados y ahí se desencadena el ingreso al programa como se hace presencial. Quisiera darle la palabra ahora al doctor Eduardo Bianco para que nos comparta algunos comentarios. Gracias, Laura. Bueno, primero que nada, excelente todo, las exposiciones y los comentarios, pero quisiera desafiarlos a todos. Este es un momento crítico y, como ya se ha dicho, es el mejor momento para dejar de fumar. Si antes era bueno, hoy es absolutamente imprescindible que, sobre todo los que somos profesionales de la salud, intentemos ayudar a aquellas personas que están queriendo continuamente dejar de fumar. Tenemos una responsabilidad y tenemos un desafío en este momento. El mundo ha cambiado, la medicina está cambiando y tenemos que recurrir a todo esto que ha surgido. No va a sustituir lo presencial cuando vuelva a la normalidad, pero si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer más. Este es el momento y les estimulo a que creemos, en primer lugar, una red de cesación en la región. Tenemos una red en la parte de control de tabaco, pero no tenemos un intercambio fluido entre la gente que está interesada en cesación y en compartir las experiencias de cesación. Hay en este momento, y quiero centrarme en esto para terminar, varias iniciativas en la región, empezando por Costa Rica, y le voy a pedir a Nidia que comente un poco. Esta experiencia ya lleva años de apoyo online, por Facebook, y con un seguimiento, que sería muy bueno hacer una valoración. Después está la experiencia de Chile, pero a mí, que siempre me gustó el tema de la cesación, me rechina los dientes que no estemos usando las plataformas. Hasta existe el Google Meet en este momento, que es gratis, que no hay que pagar, y podríamos ayudar a mucha gente en este momento, aún no teniendo medicación, para orientarlo y ver, es decir, creo que una combinación de página web, de
una APP, si tenemos una APP para el coronavirus aquí en Uruguay, pienso que alguien puede dedicar algo, y le tiro de la oreja al Fondo Nacional de Recursos para hacer una APP para ayudar a las personas a dejar de fumar, creo que podría dar. Ni hablar de WhatsApp, pero es más exigente. Lo que yo pido, y ya lo manifesté, es que se genere un pequeño grupo de la región con expertos que estén trabajando en esto para explorar cuál sería una forma de integrar, o cuál sería la forma de integrar estos tratamientos. No sé si Nidia de Costa Rica quiere explicar un poco esto, si tenemos tiempo o no. Sí, eso que yo posteé ahí es un bot, yo no entiendo mucho de cuestiones de internet, pero es un asistente virtual que está implementando en Costa Rica. Y yo creo que podríamos compartir tecnologías a nivel de la región. Yo creo que hay muchas cosas ya inventadas para no inventar. De mi parte, yo lo que podría hacer es ponerlos en contacto con la gente encargada de ese bot para que pudieran coordinar algunos esfuerzos de manera conjunta. Excelente idea, muchas gracias. Quizás desde distintas instituciones o incluso el Centro de Cooperación de nuestro país podría generar esta interacción no solo con Costa Rica, sino con los demás países de la región. Seguimos teniendo preguntas y comentarios. Sí, la idea que posteaba en el chat Nidia nos parecía interesante y qué bueno si se pudiera compartir ya esos conocimientos con otros países, porque vemos que hay como muchas formas, desde la llamada telefónica, Eduardo recién planteaba un Google Meet y hacer como reuniones, pero donde nos estemos viendo, no solo el contacto con la voz. También Tania mencionaba lo que son los WhatsApp, y ahí hay un elemento como de personalización del mensaje que también da mucho trabajo. Y después otra manera que también ha mostrado utilidad son estas plataformas que Nidia hizo un comentario donde decía que también había como un bot, hay como respuestas que son automáticas, que obviamente para diagramar todo eso hay mucho trabajo profesional antes para que el bot sepa lo que contestar, obviamente, y siempre esté basado en evidencia, pero que luego de desarrollado todo eso, el bot y la app funcionan de una manera de acuerdo al usuario, al paciente, al cliente, como le querramos llamar, y ahí tener como las respuestas que se precisan en el momento que la persona las precisa y quiere utilizarla en su dispositivo electrónico. Bien, siguen llegando algunos comentarios. Bueno, muchas gracias por los comentarios auspiciosos que hacen de la actividad. Esperamos que le esté siendo de utilidad. No sé si alguna persona quiere, aunque no lo haya escrito en el chat, hacer uso de la palabra, quiere abrir su micrófono y compartir alguna experiencia. Hola, soy Francisco Armada, de parte del equipo de control de tabaco de OPS-OMS. Bueno, primero que estoy muy, muy contento y emocionado con todas las iniciativas, y quería compartir que desde la OPS hemos estado justamente aprovechando este contexto de la pandemia para proveer alguna asistencia para el fortalecimiento de los servicios de cesación. Y creo que muchas de las iniciativas que se han hablado son ideas espléndidas. Nosotros podríamos, digamos, facilitar algunos de esos intercambios. Por otro lado, una iniciativa que hemos estado explorando en algunos países del Caribe, que pienso que podría aplicarse al resto de la región, es sacar provecho de algunas de las líneas que se han establecido para la atención del COVID-19 o incorporar en esas líneas o sacar provecho de la infraestructura de montar esas líneas para hacer líneas de cesación. Es una experiencia que hemos estado explorando en algunos países del Caribe, que ha sido, digamos que es prometedora en términos de lo que sería el fortalecimiento de los servicios de cesación. Y quería, digamos, tomar la palabra lo de la experiencia de Costa Rica. Creo que podríamos coordinar un evento donde compartir esa experiencia y cómo tal vez poderla traspasar a otros espacios. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando por aquí nuestra teleclínica. Hemos recibido, como han visto, cantidad de agradecimientos y felicitaciones, no solo para nosotros, sino para los distintos participantes de la teleclínica, y ha sido muy efectiva. Quisiera recordarles que toda esta actividad ha sido grabada y que se encontrará mañana en el canal de YouTube de ECO Uruguay, por lo que podemos repasar los comentarios, porque en el momento a veces se nos escapan algunos detalles de ideas o cosas que podemos tomar para seguir trabajando juntos. Antes de cerrar, yo quisiera contarles que desde el programa de control de tabaco, en conjunto con una cantidad de instituciones de nuestro país muy comprometidas en el control del tabaco, donde está la Junta Nacional de Drogas, el Fondo Nacional de Recursos, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión de Salud Cardiovascular, la Facultad de Medicina, también, por supuesto, la participación de ACE, el apoyo del Ministerio de Salud Pública, y también SUD y CIET como organizaciones que reúnen profesionales de las distintas áreas de control de tabaco. Se realizaron en el marco de este Día Mundial sin Tabaco una serie de actividades dirigidas a distintas poblaciones. Se hicieron, hubo iniciativas hacia el trabajo en las escuelas con los niños, donde se propuso armar un collage de Mi Hogar Libre de Humo de Tabaco. Se acompañó de un video donde se hablaba de cuáles eran las situaciones que no sirven para proteger el hogar. También, y liderado por la Junta Nacional de Drogas, se elaboraron videos por parte de jóvenes, para jóvenes, con mensajes dirigidos a darse cuenta, no dejarse engañar con respecto al daño que causan las distintas formas de consumo, como los saborizantes son una forma de engaño también, y todo eso se trabajó en las redes sociales muy intensamente. Además de mensajes dirigidos a la población general y un documento elaborado también para los profesionales de la salud. Queríamos compartir todo este trabajo realizado por una cantidad de gente que estuvo reuniéndose y organizando todas estas actividades desde hace bastante tiempo. Incorporar sabores a los productos de tabaco, sin humo, pipas de agua, cigarrillos electrónicos o vaporizadores les hace muy atractivos para los jóvenes, pero no por eso son menos peligrosos. Los productos de tabaco o nicotina saborizados son igualmente perjudiciales y adictivos. No te dejes engañar y ayuda a que tus amigos tampoco. Como vieron, fueron muchas las organizaciones que participaron con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud. Queremos agradecerles y agradecer especialmente al Proyecto ECO y a todo el equipo técnico que permitió organizar primero y realizar después esta teleclínica y todas estas cosas que compartimos, y la posibilidad de interactuar, vernos las caras, escuchar nuestras voces. Todo eso es gracias a el proyecto y a la gente que trabaja en el Proyecto ECO. Así que muchas gracias a todos. Y por aquí vamos cerrando esta actividad y esperamos encontrarnos pronto
aún en estos espacios virtuales. Hasta luego. Hasta luego, buena jornada para todos.